Hola querida iglesia, hemos empezado la semana pasada, partimos con una nueva serie en donde vamos a estar hablando acerca del tiempo, del uso del tiempo, cómo glorificar a Dios con nuestro tiempo. Y la semana pasada veíamos un texto que está en Efesios 5 donde hablábamos de que ahí se nos exhortaba a aprovechar bien el tiempo, a redimir el tiempo. Entonces algo que la Biblia nos insta a hacer, el tema del tiempo. Y hablábamos de que el tiempo es algo muy importante porque todo lo que hacemos está dentro de la dimensión del tiempo. Cualquier cosa que yo pueda hacer, no hacer, que pueda hablar, que pueda incluso pensar, está dentro del tiempo. Por lo tanto, es algo muy, muy importante y debemos saber bien cómo poder llevarlo para vivir para Dios. Y hoy día vamos a ver también algo que es fundamental si queremos hablar de esto de aquí en adelante. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al 18. Dice así: ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Qué está hablando acá Pablo? Pablo está hablando un poquito más atrás acerca de la ley, la gracia, y está enseñando acerca de la gracia. Y entonces responde la pregunta, bueno, ¿vamos a pecar ahora que estamos bajo la gracia? No, dice. Y empieza a contestar estas preguntas que él mismo hace, estas preguntas retóricas, y llega a este punto donde dice, ¿acaso no saben que cuando uno obedece a una forma de vida, se está poniendo como esclavo de algo? Y dice, del pecado para la muerte, ¿cierto? De la obediencia para la justicia. Y después dice, pero gracias a Dios que ustedes, estoy hablándole a la iglesia, a los cristianos, a nosotros, ustedes han, en términos muy sencillos, han sido hechos siervos de la justicia y han obedecido, viven de cierta manera. Entonces, lo interesante de este texto para lo que estamos viendo nosotros es que nosotros somos esclavos, somos siervos. Así lo presenta Pablo. Pablo no presenta otra alternativa. ¿Y por qué? Porque en primer lugar nosotros hemos sido creados para Dios. Ese es nuestra propósito. Hemos sido creados para Dios. Ahora, por el pecado, nosotros perdimos la capacidad de, mediante nuestras obras, agradar a Dios, porque estaban todas contaminadas con el pecado. Sin embargo, y esta es la segunda razón, hemos sido redimidos, hemos sido comprados. ¿En qué evento sucedió eso? En el sacrificio de Cristo. Él pagó su sangre por nosotros y ahora nosotros vivimos para Él. Somos de su propiedad. Y ahora podemos, porque hemos sido liberados del pecado, podemos vivir para Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tiempo? Con lo que estamos hablando en esta serie, tiene mucho que ver. Porque va a depender mucho de cómo nos percibimos a nosotros mismos, de cómo reconocemos nuestra posición. Es cómo vamos a aprovechar o no el tiempo, cómo vamos a usar el tiempo. Si yo considero que soy libre totalmente en el sentido de poder hacer lo que me plazca con mi vida, entonces el tiempo yo lo voy a usar como a mí se me ocurra. Y aprovechar el tiempo, esta frase de aprovechar el tiempo, va a significar cosas que tienen que ver conmigo. Voy a aprovechar el tiempo cuando haga algo productivo que me traiga beneficio, bienestar a mí. Voy a considerar que estoy aprovechando el tiempo cuando haga cosas centradas completamente en mí y en mis propios valores, en ser feliz, en tener más riqueza, en estar más cómodo, en tener una familia más grande, en estar más estable, en vivir experiencias placenteras o extremas, en fin, lo que puede hacer para cada uno el bienestar. Pero si entendemos que principalmente
somos libres del pecado y somos libres para Dios y somos siervos, como decía ahí Romano, de la justicia, es decir, vivimos para andar en justicia, para la gloria de Dios, entonces nuestra concepción de aprovechar el tiempo debería cambiar. ¿Se fijan cómo el sacrificio de Cristo define hoy día nosotros cómo entendemos esta frase de aprovechar el tiempo? Si entendemos esto, entonces aprovechar el tiempo va a tener que ver más con Dios, no tanto con nosotros, sino con Dios. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Bueno, depende los propósitos de Dios. ¿Qué es aprovechar el tiempo? Bueno, depende cuál es la misión de Dios. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Bueno, va a depender de qué es lo que la ley de Dios dice. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Bueno, depende de los principios de Dios plasmados en su palabra. Nosotros hoy día no vivimos para nosotros mismos. Nosotros vivimos para Dios porque hemos sido creados y hemos sido comprados por su sangre. La pregunta con la que quiero que nos vayamos es, ¿cómo distribuyo mi tiempo? Pensando en que soy libre y yo hago lo que quiero con mi tiempo, o que ahora soy siervo y esclavo del Señor por su sacrificio y que mi tiempo es de Él y que debería distribuir, debería usar y aprovechar mi tiempo para vivir para Él, para su gloria. Que tengan un muy buen día.